En este capítulo vamos a ver lo que es la partida doble, la cuenta y su importancia en el registro de las transacciones financieras. Teoría de la partida doble. Consiste en corresponder a toda aplicación o uso de un recurso con un origen del mismo. En cualquier registro contable, la suma de sus cargos deberá ser igual a la suma de sus abonos. La cuenta. Es un medio para llevar a cabo la identificación de los registros de las transacciones financieras de una entidad. Forma parte del sistema de contabilidad que se diseña de acuerdo con sus necesidades específicas. Por este medio se controlará el aumento o disminución de su saldo una vez realizado el registro de las transacciones financieras que la entidad efectuó con base en su sistema de contabilidad. En cada cuenta se notan en forma clara, ordenada y comprensible los aumentos y las disminuciones que sufre un valor o concepto. La representación gráfica de la cuenta se asemeja a la letra T, conocida como cuenta T o esquema de mayor. Representa un libro contable que agrupa las cuentas que integran la contabilidad de una empresa denominada libro mayor. Su estructura se constituye de tres partes. En la parte superior se nota el número y nombre de la cuenta. En la parte izquierda se denomina debe y sirve para registrar los cargos. La parte derecha se le denomina haber y sirve para registrar los abonos. Cargo o efecto de cargar es registrar una cantidad en la parte izquierda, se identifica como débito o debitar. El efecto de abono o abonar es registrar una cantidad en la parte derecha, también se designa como crédito o acreditar. Los movimientos es la suma de los cargos y de los abonos. Por lo tanto, el movimiento deudor es la suma de los cargos de una cuenta, es decir, la suma del debe. El movimiento acreedor es llamado así a la suma de los abonos de una cuenta, es decir, la suma del haber. El saldo es la diferencia entre los movimientos deudor y acreedor. El saldo deudor es cuando el importe del movimiento deudor sea mayor que el importe del movimiento acreedor o cuando la cuenta únicamente haya recibido cargos. El saldo acreedor de una cuenta será cuando el importe del movimiento acreedor es mayor que el importe del movimiento deudor o cuando únicamente haya recibido abonos. Clasificación de las cuentas. De acuerdo con el estado financiero al que pertenecen, pueden ser cuentas de balance que corresponden al activo, pasivo y de capital. Las cuentas de resultados que corresponden a las de ingresos, costos y de gastos. También por su naturaleza tenemos las cuentas de naturaleza deudora, en el cual su saldo aumenta con los cargos y disminuye con los abonos. El balance general son cuentas de naturaleza deudora las de activo y en el estado de resultados las cuentas de costos y de gastos. En las cuentas de naturaleza acreedora, su saldo aumenta con los abonos y disminuye con los cargos. En el balance general son cuentas de naturaleza acreedora las de pasivo, las de capital y las complementarias de activo, y en el estado de resultados las cuentas de ingresos. Reglas del cargo y del abono. En términos contables, a todo cargo corresponde uno o más abonos, a todo abono corresponde uno o más cargos, pues en cualquier registro contable, de acuerdo con la teoría de la partida doble, la suma de los cargos siempre debe ser igual a la suma de los abonos. En la partida doble existe lo que se conoce como reglas del cargo y del abono, las cuales nos permiten de manera lógica comprender los efectos que causan los registros contables de aumentos y disminuciones al cargar y o abonar. A todo aumento de activo puede corresponder disminución del mismo activo, aumento del pasivo o aumento del capital contable. A todo aumento de pasivo puede corresponder disminución del mismo pasivo, aumento del activo, disminución de capital. A todo aumento de capital puede corresponder disminución del mismo capital, aumento del activo y disminución del pasivo. Catálogo de cuentas. Es una de las principales herramientas para el procesamiento de las transacciones financieras de una entidad. Puede ser definido como la agrupación ordenada y detallada
de todas las cuentas que integran el activo, el pasivo, capital contable, ingresos, costos y gastos de una entidad económica, y que pueden presentarse en forma numérica, alfanumérica, alfabética, mnemotécnica o decimal. Guía contabilizadora. Se utiliza conjuntamente con el catálogo de cuentas para el registro de las transacciones financieras. Es una herramienta que ayuda a facilitar la contabilización de la información, estableciendo en ella todos los posibles asientos contables a registrar por cada grupo de cuentas y por cada operación. Participa en la naturaleza de la información base que genera el asiento contable, el criterio utilizado para registrar contablemente la información, los catálogos existentes en la institución o entidad. Libro diario, diario general o de primera anotación, es un documento contable en el que se registran las operaciones de manera cronológica o transacciones financieras que realiza gradualmente una entidad económica. El libro mayor sirve para registrar las operaciones o transacciones financieras en cada cuenta o concepto por separado. Permite conocer los aumentos o disminuciones de cada concepto o cuenta que integran los elementos de activo, pasivo, capital contable, ingresos, costos, gastos y su saldo correspondiente. Representa las páginas de un libro abierto, en donde del lado izquierdo se muestran los registros del debe, del lado derecho los del haber, así sus correspondientes movimientos deudor-acreedor o su saldo de acuerdo con el movimiento que sea mayor. Diagrama de flujo para el registro de las operaciones financieras. Es un esquema donde nos muestra el proceso contable, que se entiende como el conjunto de fases que metodizan el desarrollo de la teoría contable en búsqueda de los objetivos de una entidad. En la fase de sistematización se define el registro de operaciones que puede ser manual o electrónico mediante el uso de un software contable, además de los controles internos a aplicar en cada entidad de acuerdo con sus características propias. Por lo que respecta a la fase de evaluación, se asigna un valor monetario a las transacciones de una entidad que ésta efectúa de acuerdo con los documentos correspondientes. En el procesamiento se lleva a cabo la captura, clasificación, registro, cálculo y extracción de datos relacionados con las transacciones realizadas, cuyo efecto se deberá sentar en el libro diario general, libro mayor y mayores auxiliares. En la fase de evaluación es donde se proceden a clasificar los efectos de las transacciones realizadas por la entidad. El producto resultado denominado información financiera es por medio de la balanza de comprobación, que permitirá verificar si los saldos son correctos para llevar a cabo la elaboración de los estados financieros básicos.